Hola, muy buenos días. Qué bonito podernos ver de nuevo en una de estas charlas, sobre todo después de algo de agüita que cayó, por ahí lo mencionó Mario, algunos más milímetros, algunos menos, pero estos milímetros se agradecen. Yo quiero partir hoy día haciendo un saludo especial a Daniela y a Mario. Quiero agradecerles todas las gestiones que han hecho todos estos meses con los ciclos de charlas, una actividad que nos permite en épocas de pandemia de conectarnos, de capacitarnos, de vernos las caras inclusive, que también harto se necesita. Han habido muchos temas muy interesantes, han habido charlas realmente muy concurridas y otras no tan concurridas, pero siempre con la posibilidad, que es el otro reconocimiento que quiero hacerle, de verlas nuevamente en el canal de YouTube. Yo creo que es una herramienta que quedó, o sea, que está para quedarse, que nos va a permitir refrescar inclusive los conocimientos. Es una gran herramienta que ustedes han desarrollado, no solo las charlas, que en un minuto, cuando yo ingresé acá a esta institución, me sorprendió la cantidad de gente que participaba, sino la posibilidad después de revisar los contenidos. Así que parto saludando y reconociendo a ustedes dos por las gestiones que han hecho. Yo creo que eso hago eco de muchas otras personas que están aquí conectadas y que quizás no se pudieron conectar en esta ocasión. Mi segundo saludo es para los profesionales que aportaron tan generosamente con sus charlas, con sus conocimientos. Pues yo sé que no es fácil presentar en temas donde todos somos, o nos creemos, o nos sentimos de repente un poquito expertos. Quizás algunos más en papas, quizás algunos más en cordero, quizás algunos más en riego. Entonces es súper bueno tener la opinión de un profesional del área que se atreva a decir las cosas como son y a enseñarnos de repente que lo que estamos haciendo quizás por costumbre o por formación histórica, hoy en día hay digamos, información científica de cómo deberíamos cambiar y qué es lo que deberíamos hacer. Y a veces es bueno darse cuenta que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que hay apoyo detrás de las instituciones que han estudiado este tema y en el fondo estamos haciendo lo que corresponde. Entonces, habiendo hecho estos dos saludos que son justos para la última charla de la temporada, del ciclo, porque yo espero que no se pierda, que se mantenga por los años de los años, quiero darles la más cordial bienvenida a esta última sesión del ciclo de charlas online, organizado por la Seremía de Agricultura. Para nosotros es un gusto poder conectarnos con ustedes cada semana, ir aprendiendo un poco más de las diversas actividades agrícolas y sobre todo mantener un contacto con ustedes durante todos estos meses, como les decía anteriormente. El campo no ha parado y hemos demostrado como región que podemos sostener los procesos productivos aún en condiciones adversas. Nuestro principal objetivo como Ministerio de Agricultura, y lo ha dicho el ministro Antonio Walker, es generar una producción y un abastecimiento, garantizar que los alimentos sigan llegando a la mesa, del campo a la mesa, un mensaje muy fuerte que se ha enviado por el gobierno del presidente Piñera. Pero también queremos acompañarlos, darle información de calidad a través de estas charlas virtuales que en el tiempo han obtenido valor por la ausencia de contacto personal, o reducción por lo menos de contacto personal y presencial. La sesión de hoy abordaremos la producción de papa en un escenario de estrechez hídrica, un tema súper contingente si pensamos en los vaivenes climáticos a los que está expuesto nuestra actividad. Recuerden que somos parte de una zona libre de enfermedades cuarentenarias, por lo tanto analizaremos las normativas del SAC para proteger el cultivo de la papa y el desafío de seguir manteniendo altos estándares de sanidad y calidad de este cultivo que es tan importante para la región y la agricultura familiar campesina. Espero que todos disfrutemos de las charlas y aprendamos mucho. Un abrazo enorme. Nos vemos, espero que muy pronto. Y en terreno. Muy bien, Seremi, gracias a usted por sus palabras y por supuesto a quienes ya a las 33 personas que ya están conectadas junto a nosotros en esta última sesión del ciclo Más Campo, Mina, Agri y los Lagos. Le damos la bienvenida a Ingrid Martínez de INIA. Por favor, Ingrid, la plataforma es toda tuya para que puedas presentar. Te pedimos también que conectes tu micrófono, que dejes de silenciarlo para que te podamos escuchar. Ingrid, ya estamos viendo tu presentación. Sí te pedimos que puedas conectar tu micrófono para que podamos escucharte. Ahí sí.
y darte la bienvenida nuevamente. Ok, muchas gracias en primer lugar por la invitación a este ciclo de conferencias. Mi nombre es Ingrid Martínez, yo participo en el programa de mejoramiento genético en papa de INE Remegue, y lo que les voy a hablar ahora es sobre el efecto del rendimiento sobre el estrés hídrico. Para nosotros esta es una plataforma bastante interesante para compartir los resultados que nosotros hemos obtenido en terreno, en condiciones de riego y secano. Secano nosotros le llamamos cuando la disponibilidad hídrica es solamente de las precipitaciones. Y esto es un factor bastante importante en el cultivo de la papa, el cual se caracteriza por ser poco eficiente en en la eficiencia del uso del agua. Entonces la productividad va a estar afectada por el riego, por las condiciones climáticas, por el manejo del suelo. Y por otra parte, también vamos a tener un mayor potencial productivo cuando el riego, la disponibilidad hídrica y la luz, ¿no es cierto?, no sean una limitante. Sin embargo, hoy en día, en este contexto del cambio climático, nosotros tenemos que considerar que estamos teniendo temporadas con veranos mucho más secos y altas temperaturas. La fluctuación de las temperaturas está variando bastante y eso afecta principalmente a este cultivo, a su productividad, especialmente cuando estamos en condiciones de secano. Entonces nosotros tenemos que ver varios factores cuando hablamos sobre la productividad máxima. Nuestra productividad máxima es lo que siempre nosotros vamos a querer alcanzar. Sin embargo, tenemos que considerar varios factores que van a ir afectando esto, entre ellos las plagas y maleza, que nos pueden afectar la productividad hasta en un 20%. Por otra parte, tenemos la selección de las variedades que sean más adecuadas para las condiciones específicas en las que nosotros estamos trabajando, la condición del suelo, especialmente en esta zona en donde la disponibilidad de fósforo no es muy alta, donde también tenemos problemas de acidez. Y esto nos puede afectar la productividad en un 30%. Otros factores bastante importantes son también la presencia de enfermedades que afectan a este cultivo, la fertilidad del suelo, que esto nos puede afectar entre un 40 hasta un 60%. Sin embargo, hay un factor que es transversal que afecta a todos los cultivos, especialmente a la papa, que es la disponibilidad hídrica. Especialmente cuando nosotros trabajamos en zonas de secano o no ponemos riego. Entonces, se ha visto que en condiciones más áridas, este rendimiento se ha visto afectado incluso hasta en un 70%. Entonces, todos estos factores van disminuyendo nuestro potencial productivo. Y para ello nosotros tenemos que pensar que cuando estamos en un sistema agrícola, tenemos distintos componentes que van a ir afectando este sistema para que sea más o menos productivo. En primer lugar tenemos el clima, que es identificar las variables que nos indican una mayor o menor adaptación del cultivo en los distintos estados fenológicos del crecimiento. Algo que nosotros podemos ver en verano lo que pasa, que es la combinación de verano bastante seco, ¿no es cierto?, y altas temperaturas ha afectado bastante el rendimiento de la papa. Por otra parte, también tenemos la selección de variedades, que se adapten bien a estos ambientes, el uso también de cultivares que sean resistentes a enfermedades y que sean tan resistentes que los efectos de la enfermedad no afecten la fisiología de la planta, como por ejemplo el tizón tardío. Otro componente importante es la tecnología. Si nosotros vamos a decidir tener riego secano, si la fertilización la decidimos hacer parcializada para que sea más eficiente, todos estos factores también nos van a afectar este sistema agrícola. Y por otra parte, algo que considero que es bastante importante es la condición del suelo. Y acá tenemos que ver la heterogeneidad del sitio. Muchas veces, por ejemplo, una vez puede ver que en un potrero, en una parte uno tenga un cultivo cuando hace rotación y en otra especie, pero una especie, un cultivo que es más demandante en nutrientes, entonces me desgasta más el suelo. Y después viene la segunda temporada, yo quiero colocar, por ejemplo, papa. Entonces yo hago un análisis de suelo, pero no separo estos sitios, sino que hago un análisis para todo el lugar, lo que me genera que en algunos lugares voy a tener una menor disponibilidad de nutrientes, y voy a hacer una fertilización deficiente, y en otros lugares una sobrefertilización. Entonces eso también me va a afectar. Por otra parte, tenemos que ver que la acidez del suelo va acompañada de varios factores que tienen que ver con los otros nutrientes que están disponibles también.
y que eso van a generar desbalance. Por ejemplo, nosotros sabemos que la papa es un cultivo que se adapta bien a suelos con pH moderadamente ácido, de 5,3 a 5,8. Pero a mí me ha tocado ver agricultores, por ejemplo, que tienen un pH más alto, 5,7, y tienen un alto porcentaje de saturación de aluminio, que puede ser de un 30%. Y otros agricultores que tienen un pH más bajo, 5,3, que la papa lo tolera bien, y una baja saturación de aluminio. Entonces, eso nosotros lo podemos determinar si hacemos un análisis que nos indique también la disponibilidad de los macronutrientes, porque ahí vemos el balance del calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, que también nos va a afectar cuando estamos trabajando en suelos ácidos. Por otra parte, analizar también los micronutrientes es un factor importante, porque aunque la planta los necesita en pocas cantidades, también son necesarios. Y por otra parte, algo que he incorporado, que es la productividad a largo plazo, y que de esto se trata un poco la charla. Cómo nosotros podemos ver cuál sistema bajo riego secano es más productivo. Siempre se dice que en condiciones de riego yo voy a tener un mayor rendimiento, pero también se dice que en esta zona no es necesario regar. Entonces lo que nosotros necesitamos ponerle cifra, a ver qué tanta diferencia hay entre un sistema y otro. Y también pensar a largo plazo, porque a veces yo, por ejemplo, puedo tener resultados de rendimiento de 5 o 10 años, y a lo mejor yo tuve 2 años que fueron muy secos, y en un periodo de 5 años me afecta mucho la productividad. Entonces, no solamente ver cómo fue el rendimiento de esta temporada, sino ver nuestro sistema a largo plazo. ¿Qué tenemos que ver acá? Que la magnitud del rendimiento está en función de todos estos componentes. Y todos estos componentes también participan en forma simultánea. Con esto quiere decir que yo puedo tener, por ejemplo, la mejor fertilización, puedo tener riego, puedo tener un buen clima, pero a lo mejor no estoy utilizando la variedad que a lo mejor es resistente a una enfermedad que se da en ese lugar. O al revés, puedo tener una variedad adecuada para esa condición, puedo tener riego, pero a lo mejor mi fertilización en eso estoy fallando. Muchas veces los agricultores lo que hacen es utilizar mezclas, y con esas mezclas yo cubro, por ejemplo, el fósforo, pero estoy aplicando demasiado nitrógeno, que es algo que también pasa. No todas las mezclas se adecuan bien a nuestras condiciones de suelo que nosotros tenemos. Entonces, si uno de estos componentes falla, va a afectar a todo este sistema. Y este sistema es independiente del tamaño de la unidad en que yo estoy trabajando. Yo puedo estar trabajando en 10 hectáreas y tener un sistema que funcione muy bien, y estar trabajando en 1 hectárea, que es más fácil de manejar, y puede estar fallando mi sistema. Entonces, todos estos componentes tenemos que considerarlos. Pero ahora bien, vamos a ir viendo más el enfoque sobre el estrés hídrico en papa y qué factores me podrían estar afectando. En primer lugar, el uso de la variedad es un factor importante. Tenemos variedad de papa que son de ciclo corto y ciclo largo. Iña generalmente lo que está desarrollando son variedades que son semiprecoz o semitardías. ¿Por qué? Porque el objetivo es generar variedades que tengan una buena tolerancia al déficit hídrico. Por otra parte, tenemos también el tema de la compactación del suelo, que lamentablemente no es un tema que se hable mucho. Como el impacto de la maquinaria agrícola, cuando tenemos un sistema mecanizado, me puede afectar el desarrollo radicular. Y esto se da porque a veces las labores agrícolas que se hacen, como la plantación, se realizan durante la época húmeda del año, ¿no es cierto? Todavía están las lluvias. Y puede ser que el suelo esté demasiado húmedo y pasa nomás el tractor. Entonces, antes este factor no alteraba mucho la condición del suelo porque los tractores eran más pequeños. Pero hoy en día lo que pasa, tenemos tractores cada vez más grandes porque hacen más actividad en el campo, y el peso de la maquinaria reduce mucho el volumen del suelo, me lo va compactando. Entonces, cuando pasa el tractor y yo veo como en esta foto que queda la marca del tractor, es porque ya hubo daño en la primera capa de suelo. Imagínense todos los años este efecto que me va compactando en el suelo. Hay varios estudios que han demostrado que el efecto de la compactación en el suelo puede perdurar por 1 década, imagínense 10 años. Entonces, ¿qué pasa con el sistema radicular en un suelo compactado? El crecimiento de la raíz se ve afectado. Las raíces tienden a crecer, ¿no es cierto?, en profundidad, en forma vertical,
Y en un suelo compactado, lo que hace el suelo es produce resistencia al crecimiento en profundidad. Y las raíces se ven forzadas a crecer en forma lateral. Y tenemos que pensar que esto pasa en los primeros centímetros del suelo. Y esto es bastante importante en el cultivo de la papa, que es un cultivo que el sistema radicular es más bien superficial, a diferencia de, por ejemplo, los cereales, que las raíces pueden caen en profundidad hasta los 50, 70 centímetros. Entonces, cuando yo tengo esta condición, las raíces van a ser capaces de absorber los nutrientes en esta primera capa, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, etcétera, y el agua. Y no van a ser capaces de absorber los nutrientes que están en las capas inferiores. ¿Por qué? Por la condición del suelo compactado. Entonces, eso también me afecta a la fertilización, porque yo puedo hacer una fertilización de acuerdo a la condición del suelo, pero la condición del suelo no me permite que el cultivo absorba todos los nutrientes que yo le estoy entregando. Entonces, si las raíces no pueden crecer en profundidad, el cultivo tampoco va a crecer en la parte aérea, y esto me afecta que la productividad también disminuya. Ahora, este efecto se ve mucho más cuando el suelo está seco, en la época de verano. Cuando el suelo está húmedo, el problema de la compactación no se observa, pero sí se observa cuando el suelo se va secando en la época de verano, y ahí es cuando le produce más resistencia al crecimiento de los tubérculos. Entonces, la compactación del suelo es un tema que tenemos que considerar bastante en el cultivo de la papa. Otro tema es la fecha de plantación, porque me va a afectar la formación de los tubérculos y por lo tanto también el calibre de estos tubérculos. Y esto se ve principalmente afectado por las condiciones climáticas. Si nosotros vemos acá, tenemos la precipitación, la temperatura y la radiación solar durante los años 2012 a 2020. ¿Por qué puse estos años? Porque voy a presentar resultados desde el 2012 hasta este año, y lo que nosotros podemos ver que en las barras azules están las precipitaciones, en la línea roja es la temperatura, en la línea naranja es la radiación solar. Entonces podemos ver que en los meses de septiembre y octubre es donde yo tengo la mayor cantidad de precipitación, ¿no es cierto? Alrededor de 90, 70 milímetros. En noviembre y diciembre estas van disminuyendo, y luego en enero, febrero es donde yo tengo las menores precipitaciones. Y si vemos en algunos años, yo puedo tener precipitaciones de 30 milímetros en enero, también puedo tener precipitaciones mínimas que son de 10 milímetros. Entonces, durante este periodo, el número de tubérculos ya se ha definido, pero está el engrosamiento del calibre. Entonces, mientras la falta de agua, lo que nosotros hemos visto que me va a afectar, especialmente porque tengo las temperaturas más altas. Entonces, a veces puede haber una lluvia que sea de 10 milímetros y no va a ser suficiente porque el suelo está tan seco y hay tanta temperatura que se va a evaporar rápidamente. Entonces, todos estos factores ambientales nos afectan a nosotros en la formación y en el tamaño del tubérculo. Y por otra parte, el estrés hídrico también afecta el rendimiento. Cuando estamos trabajando en condiciones de secano, en donde tenemos que considerar las precipitaciones, ¿no es cierto?, las temperaturas y la incidencia de años de mayor sequía, que nos van a ir afectando el rendimiento. Entonces, lo que le voy a presentar yo ahora son los resultados de varias temporadas y de 7 variedades de papa en condiciones de riego y en condiciones de secano. Secano, lo que yo les dije al principio, que era cuando la disponibilidad hídrica era solamente de las precipitaciones. Entonces, es interesante comparar a largo plazo el rendimiento acumulado. Acá tenemos 7 variedades: Desiree, Carú Inia, Patagonia Inia, Puyehue Inia, Yagana Inia, Yaique y Porvenir. Estas 6 variedades han sido liberadas por Inia, en la variedad Desiree de la década del 60, es una variedad de origen holandés. Y acá lo que tenemos es los rendimientos. Entonces, en primer lugar, quiero destacar cómo ha sido el rendimiento en condiciones de riego. Y podemos ver que la variedad Patagonia, ¿no es cierto?, ha sido la variedad que, junto a la Puyehue, Yaique y Porvenir, han tenido un mayor rendimiento a lo largo de los años. Acá estamos hablando de varias temporadas, tenemos 7 temporadas, desde 2012 al 2019. Cada color corresponde a un año. En verde el año 2012,
2013, después nos saltamos a la temporada del año 2014, 15, 16, 17 y en color verde el año 2019-2020. Entonces, otra cosa que es interesante destacar acá es si comparamos los rendimientos en condiciones de secano. Y podemos ver que las variedades con mayor rendimiento son la Patagonia Inia y Porvenir. Porvenir es una última variedad que Inia ha desarrollado y podemos ver que tiene un rendimiento bastante alto en condiciones de secano. Acá lo que nosotros podemos ver que, como esta es una variedad más nueva, solamente tiene 1, 2, 3, 6 temporadas. En cambio, Patagonia tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temporadas. Y vemos que con una temporada menos, el rendimiento en secano es casi similar. Entonces podemos destacar que estas son las variedades con mayor rendimiento en condiciones de secano y que Porvenir es una variedad que se adecua bien y tolera mejor los ambientes con estrés hídrico. Y esto es bastante interesante porque es lo que le decía al principio. Nosotros principalmente decimos ya, ¿cuánto mayor es el rendimiento? Acá estamos viendo el rendimiento promedio después de varias temporadas y prácticamente podemos ver que en Desiree un 32% superior en riego, en Patagonia un 32% también superior en riego, en Yagana un 29%, en Yaica un 34%, en Porvenir generalmente un promedio de un 30%. Y si esto lo llevamos a toneladas por hectárea, en Patagonia significan más de 150 toneladas después de 7 temporadas, superior en riego que en secano. Lo otro interesante que podemos ver que especialmente las variedades con mayor rendimiento, en condiciones de riego, podemos ver que el rendimiento es superior en más de 2 temporadas. Entonces, en Patagonia, si yo tengo, ¿no es cierto?, acá 7 temporadas, es como en secano estuviera solamente produciendo 5 temporadas. Eso es bastante interesante porque podemos ver que a largo plazo son fuertes las diferencias que podemos encontrar entre un sistema y otro. Tenemos veranos que son bastante buenos, por ejemplo, más húmedos, ¿no? Ciertas condiciones ambientales adecuadas, y la diferencia entre riego y secano es mínima, puede ser un 5% similar. Pero tenemos otros años que son bastante secos y la diferencia entre riego y secano puede ser de un 40 o un 50%. Entonces lo interesante acá es ver a largo plazo cuánto me está afectando que yo tenga un sistema con riego o simplemente con secano. Acá lo que vamos a ver es el rendimiento en función de la fecha de plantación. Y eso es lo que yo les mostré antes, que las condiciones climáticas en esta zona, ¿no es cierto?, cambian bastante en los meses de enero y febrero. Y acá si nosotros vemos varias temporadas, igual con 7 variedades de papa, podemos ver que la fecha óptima de plantación es a fines de septiembre a principios de octubre. Entonces en esa fecha yo voy a tener, uno puede ver que están los mejores rendimientos. ¿Por qué? Porque si yo tengo plantaciones muy tempranas, como a inicios de septiembre, lo que me va a afectar es que cuando esté el proceso de tuberización no voy a tener altas temperaturas y eso me va a afectar la productividad. Por otra parte, si yo tengo plantaciones a fines de octubre, lo que me va a afectar es que voy a estar la división de los tubérculos, ¿no es cierto?, y el crecimiento del calibre de los tubérculos en épocas muy secas. Entonces, muchas veces se ha hablado que plantaciones tempranas son en septiembre y plantaciones tardías son en noviembre. Pero ojo con eso, tenemos que considerar y combinar muy bien las condiciones climáticas de la zona en la que nosotros estamos trabajando. Por otra parte, vamos a ver el rendimiento también y su relación con la precipitación acumulada. Entonces, lo que podemos ver que hay una tendencia, que si durante la época del desarrollo fenológico del cultivo, desde la plantación hasta la cosecha, yo tengo precipitaciones durante todo ese periodo, durante todos esos meses, que son de 160, 170 milímetros, es donde tengo los rendimientos más bajos. Entonces podemos ver efectivamente que la falta de precipitación me afecta el rendimiento. ¿Qué pasa en un año húmedo? Durante todo el proceso fenológico del cultivo, yo tengo más de 350 milímetros. Hay una tendencia a que los rendimientos también sean más altos. Estos son resultados en secano.
Igual también la fecha de plantación. Es cómo es el comportamiento del cultivo de distintas variedades en condiciones de secano. Y ahora, para no marearlos con tantas variedades, ¿no es cierto?, he seleccionado solamente 2 variedades, la variedad Porvenir y la variedad Caruinia. Y acá vamos a observar y vamos a analizar el rendimiento acumulado durante 5 años, en riego y en secano para las 2 variedades. Y podemos ver que en la variedad Porvenir, en condiciones de riego después de 5 años, hubo un rendimiento superior en un 33%. En cambio, la variedad Caruinia fue superior en un 35%. Entonces, eso es bastante importante, la diferencia que nosotros podemos ver a largo plazo. Por otra parte, si vemos la cantidad de toneladas por hectárea, la variedad Porvenir presentó en riego 505 toneladas y en secano un rendimiento acumulado de 340 toneladas por hectárea. Si nos vamos a observar qué pasó en la variedad Caruinia, después de 5 años en condiciones de riego, el rendimiento acumulado fue de 369 toneladas por hectárea y en condiciones de secano 240 toneladas por hectárea. Entonces podemos ver que 2 cosas, dependiendo de la variedad, mis rendimientos van a ser distintos y también si yo estoy en la condición de riego y secano. Pero acá, ojo, hay un factor bastante importante que también tenemos que considerar. ¿Qué pasa si yo estoy en una condición de secano y cambio de la variedad Caru a otra variedad? Por ejemplo, en este caso, Porvenir. En este periodo yo estoy incrementando mi productividad en un 41%, lo que significa más de 100 toneladas por hectárea superior solamente por el cambio varietal en condiciones de secano. Acá tengo 240 toneladas y acá tengo 340 toneladas. Entonces, también podemos ver que la selección de variedades que sean más tolerantes al déficit hídrico también me va a aumentar la productividad si yo estoy trabajando en secano. Y esto es importante porque también tenemos que considerar cuáles son los años que me generan más diferencia en este rendimiento acumulado. Y podemos ver que en color rosado corresponde al año 2016-2017. Y acá podemos ver que el rendimiento en ambas variedades, en riego y secano, fue bastante similar, en la variedad Porvenir y en la variedad Caru. Pero ¿qué pasó en años, por ejemplo, como el 2014? Donde el rendimiento fue bastante distinto en la condición de riego y secano para la variedad Porvenir y para la variedad Caruinia. Entonces podemos ver que hay algunos años que nos marcan más la diferencia y que nos afectan más el rendimiento cuando nosotros lo vemos a largo plazo. Entonces quiero que recordemos bien el color rosado, ¿no es cierto?, que es el año 2016, que es cuando obtuvimos rendimientos bastante similares en ambas condiciones, y el año 2014. Entonces ahora vamos a analizar con las condiciones climáticas durante esos periodos. Y acá tenemos a la variedad Porvenir, en condición de secano. Y podemos ver que el año 2016, ¿no es cierto?, fue el mayor rendimiento que nosotros tuvimos. Y este rendimiento fue similar al rendimiento en riego. ¿Qué podemos ver? Acá tenemos la lluvia caída durante distintos periodos. En color azul, que vemos esta línea que está acá, tenemos la cantidad de agua que cayó entre los 0 y los 30 días después de la plantación. Después en color naranja, que es esta línea que tenemos acá, el agua caída entre los 30 y 60 días después de la plantación. En color rojo, ¿no es cierto?, podemos ver que la cantidad de agua entre los 60 y 90 días, y en color verde, la cantidad de agua caída durante los 90 y los 120 días después de la plantación. Entonces podemos ver que efectivamente en este año, durante todo el periodo fenológico del cultivo, durante todo el periodo que el cultivo después de la plantación fue creciendo hasta la cosecha, fue el año donde hubo más agua. Acá vemos el rendimiento y acá las precipitaciones. Pero ¿qué pasa en el año 2014? El agua caída entre los 90 y 120 días después de la plantación. En el año 2014 acá fue bastante bajo, fue de alrededor de 10 milímetros, ¿no es cierto?
Y en cambio, en el año 2016 fue mucho más alto, fue como de 70, 80 milímetros de agua caída. Entonces, a veces, durante ese periodo, a los 90, 120 días, estamos hablando de los meses de enero, febrero, cuando el suelo está muy seco, aunque llueva, no va a ser efectiva esa agua porque mucha agua se va a evaporar. En cambio, si tenemos una lluvia más importante, el cultivo la va a poder utilizar. ¿Qué pasa durante este periodo? El número de tubérculos ya fue definido y está el engrosamiento del tubérculo, que nos va a afectar el calibre. Entonces podemos ver que en esos estados, que nosotros tengamos disponibilidad hídrica nos va a afectar fuertemente el rendimiento del cultivo. Entonces, con eso vamos a observar aquí cómo ha sido la distribución del calibre en riego y secano en la variedad Porvenir durante todos estos años. Y podemos ver que en color azul están los calibres que fueron mayor a 65 milímetros, y en color naranja, menor a 65 milímetros. Entonces tenemos que recordar que los calibres entre 25 a 65 milímetros son calibres destinados a papa semilla, y mayor a 65 es el calibre destinado a papa comercial. Y podemos ver que en riego siempre hay una mayor producción como papa comercial, ¿no es cierto? Pero esta, en condiciones de secano, decrece fuertemente, cae. Imagínense, el año 2014, que fue un año bastante seco, en el verano, podemos ver que de 64 toneladas disminuyó a 43. Otros años de 57 a 27. Acá en el año 2016, que fue un año más húmedo, de 53 a 47. No hubo tanta diferencia. Pero los años más secos cae fuertemente el calibre que es mayor a 65 milímetros. Entonces esto nos muestra que durante los estados avanzados, durante los estados fenológicos avanzados del cultivo, también la disponibilidad hídrica es importante y nos genera cambios que son importantes en el rendimiento. Entonces, por una parte podemos ver que mi rendimiento está sujeto principalmente a las condiciones hídricas, a las precipitaciones que yo tenga durante el periodo de verano. Entonces, si yo tengo un verano muy seco, me va a afectar fuertemente el rendimiento. Pero que también podemos ver que estamos en una zona que también es semihúmeda, entonces no es tanta el agua que nosotros necesitamos para alcanzar altos rendimientos. Podemos ver que entre 80 y 100 milímetros que nosotros recibamos durante los estados avanzados del cultivo también pueden ser suficientes para alcanzar altos rendimientos, que sean tan similares si tuviéramos una producción de riego. Entonces, para ir finalizando, tenemos que llegar a las conclusiones finales. Y en primer lugar vamos a ver esto en forma positiva. Y vamos a decir que la incorporación de riego aumenta el rendimiento del cultivo en un 30% aproximadamente, si pensamos a largo plazo. También podemos ver que es importante la fecha de plantación como una estrategia para alcanzar mayores rendimientos. Plantaciones tardías o plantaciones muy tempranas me van a afectar porque tenemos que combinar las condiciones climáticas locales que nosotros tenemos en esta región con la fecha de plantación. Por otra parte, podemos ver que el estrés hídrico redujo principalmente el calibre de los tubérculos, que fue mayor a 65 milímetros, que es destinado a papa comercial, y lo disminuyó en un 50%. Y por último, ver que la selección de variedades que tengan una mayor tolerancia al déficit hídrico, si estoy trabajando en condiciones de secano y no puedo poner riego, es algo que me puede aumentar la productividad. Nosotros vimos que pasar de Caruinia a Porvenir aumentó la productividad en un 41%. Entonces, eso es bastante importante. Además, por una cosa, como lo dije al principio de esta presentación, nosotros estamos en una época del cambio climático, entonces a lo mejor hoy en día tenemos la opción de queremos regar o no. Pero ¿qué pasará en 20 o en 30 años más? A lo mejor no vamos a tener esa opción. Entonces, uno de los objetivos del
de nuestro grupo de trabajo es desarrollar variedades en las que podamos obtener variedades que sean más tolerantes al déficit hídrico, que tengan una mayor eficiencia en el uso del agua, ¿no es cierto?, que puedan alcanzar altos rendimientos y que toleren mejor los estreses ambientales que se van generando durante los últimos años que nosotros hemos visto, que son altas temperaturas, veranos bastante secos. Entonces, me gusta mucho esta imagen, en donde nosotros podemos ver el perfil del suelo. Muchas veces nos fijamos en la parte aérea de los cultivos, pero es importante conocer cómo es la condición del suelo, en la que está crucial, especialmente en cultivos como la papa, donde todo el desarrollo está en los primeros centímetros. Entonces, por ejemplo, poner ojo con el uso de maquinaria agrícola que no nos vaya compactando el suelo y que nos permita un buen desarrollo radicular y una buena formación de los tubérculos también. Así que para dar enlace a la próxima charla, yo me despido ya. Les agradezco mucho a su atención. Acá está mi correo, si alguien quiere hacerme alguna consulta. Y después de la segunda charla también vamos a tener un tiempo para discutir y para poder responder todas sus inquietudes. Así es, Ingrid. Ahora vamos a presentar a Natalie Álvarez del Servicio Agrícola y Ganadero. Ella nos va a hablar un poco de la normativa que tienen que cumplir los productores de papa de nuestra región. Recordemos que estamos en una zona libre. Natalie, si puedes ya comenzar a conectar tu micrófono y tu presentación. Les recordamos que tenemos también abierto el chat para que ustedes nos puedan realizar sus consultas respecto a la presentación tanto de Ingrid como de Natalie, que ya está por comenzar. Ahí. Y le vamos a pedir a nuestro invitado silenciar sus micrófonos también. Ani, ¿me confirma si se ve bien? Se ve perfecto, Natalie, te escuchamos. Bueno, como ya me han presentado, mi nombre es Natalie Álvarez, soy ingeniera agrónomo y trabajo en la oficina del Servicio Agrícola y Ganadero de Osorno. Y esta charla va abocada principalmente a las normativas que tiene el Programa Nacional de Sanidad de la Papa. Entonces, para comenzar a hablar del área libre, que es la zona en la que nos encontramos, y en la cual la función del Servicio Agrícola y Ganadero es preservar la condición de esta área, donde estamos libres de plagas cuarentenarias de la papa. Y esta zona abarca desde la provincia de Arauco, como se ve aquí, hasta Magallanes, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de esta zona? Es que somos la única zona del país donde por ley se puede producir y exportar semilla de papa. En el resto del país solamente se puede cultivar, pero para consumo. No se puede producir semilla, tampoco exportar. ¿Cuáles son los alcances o dónde estamos presentes con el Programa Nacional de Sanidad de la Papa? Bueno, en vigilancia, donde trabajamos cada oficina sectorial haciendo prospecciones y donde también se contrata año a año un equipo externo que visita a los productores, a los semilleros. Se toman muestras de suelo, muestras de plantas, muestras de tubérculos, dependiendo de la época donde se realiza esta prospección, se envían a análisis y con esto que buscamos, seguir viendo que estamos libres de todas estas plagas cuarentenarias, que son la marchites bacteriana, 2 nematodos, para hablarlo de manera muy general, y el carbón de la papa. Otra de los alcances que tenemos en el programa son las fiscalizaciones. Estamos constantemente visitando los predios que han sido cuarentenados porque se han detectado una de estas plagas y esos predios, bueno, quedan imposibilitados naturalmente de cultivar papa y estamos constantemente velando porque así sea.
fiscalizaciones de comercio, que tengo una par de láminas más adelante donde se las voy a hablar un poco más de esto, fiscalización en transporte también, fiscalización en semillero, los registros de productores, registro de comerciantes, que son todas las personas que comercializan papas, ya sean fruterías o sean personas que venden de forma ambulante en vehículos, deben estar registrados en el sector, en la oficina donde corresponda. Y por último hacemos fiscalización también del uso de semilla, donde se solicita que, se exige en el fondo en el sur de Chile, que la semilla que se utilice sea legal. Y ese término también lo vamos a conversar un poquitito más adelante. Lo último que hacemos es esto, que son divulgaciones y charlas técnicas para acercar un poco las normativas a los productores y a todos los que estén relacionados con el cultivo de la papa. Bueno, como les decía, nosotros hacemos fiscalización de comercio. Esto es principalmente en lugares comerciales, en puntos fijos, ya sean verdulerías, comercios establecidos, en ferias mayoristas. Y también aquí recibimos todas las denuncias que nos llegan de las diferentes comunas y sectores que tenemos en nuestra jurisdicción, donde generalmente se nos avisa de algún camión o algún productor que esté trayendo papa y que se presume que no es papa de la zona, que puede ser papa producida en la zona en la que yo les decía que no es área libre, que es de la provincia de Arauco hacia el norte. ¿Qué solicitamos en estas fiscalizaciones? Bueno, que nos acrediten el origen de las papas. ¿Cómo se puede acreditar eso? A través de una guía de despacho, donde en la guía se indique el código SAC, que es el código que se le entrega al productor que produce esta papa, o la productora. También puede servir una factura de compra donde también se indique el código de la productora o del productor, una guía de libre tránsito o la autorización de movimientos de papa. Entonces aquí tengo un ejemplo de una guía de despacho de una productora de papa, donde ella en el cuadrito rojo que está ahí consigna cuál es su número, cuál es el código que se le asignó esta temporada para producir papa. Esto que está acá al lado es una autorización de movimiento y esta la tienen principalmente los productores, porque al momento de inscribirse como productor, vamos a ver más adelante cuál es el formato, ellos se quedan con esta colilla. Entonces, cuando el productor vende directamente sus papas, debe consignar aquí sus datos y a quién le está autorizando la movilización de X cantidad de sacos de papa. Entonces, esto a nosotros nos sirve como medio verificador de que la papa fue producida en zona de área libre. Si ustedes se fijan, acá hay un código, y este código va cambiando año a año, y se le entrega al productor, es un código nuevo, cada vez que él inscribe sus papas. Hacemos otro tipo de fiscalización en los medios de transporte. Esto se realiza a diario en los pasos fronterizos, en nuestras jurisdicciones Cardenal Zamoré, y periódicamente organizamos operativos en conjunto con Carabineros para poder realizar algún control en las diferentes rutas de la región. ¿Cuál es la documentación que debe portar un transportista? Bueno, básicamente lo que acredite el origen de la papa. Entonces, de nuevo, una guía de despacho donde el productor o productora indique el código SAC, una factura, donde también se pueda consignar este número, una guía de libre tránsito, o en su defecto, la colillita que yo les mostraba anteriormente, que es la autorización de movimiento de papa, donde las productoras o los productores al momento de inscribirse se quedan con ese respaldo. Aquí hay un pequeño video de un control carretero que hicimos en la Ruta 5 en el sector de San Pablo hace unos días atrás, y bueno, donde detectamos un transportista que llevaba
ahí unos sacos de papas que él no pudo declarar, no pudo acreditar en el fondo el origen, nos llevaba bien ocultos bajo esas mallas de cebolla. Y bueno, ahí ustedes ven que es un trabajo en conjunto con Carabineros, lo hacemos en las rutas de la región, en este caso, como les decía, en el sector de San Pablo. Bueno, los productores, como les decía, y las productoras deben inscribir sus cultivos de papa todos los años. Y estas inscripciones tienen fechas, límites. Para la papa primor, bueno, era hasta el 31 de septiembre, eso es principalmente para la zona de Carahue, la región de la Araucanía. En la zona nuestra es principalmente papa de guarda y entonces el periodo para inscripción es antes del 31 de diciembre. Por ahí viene una sección que la voy a hablar un poco más adelante. Entonces, todas las productoras y los productores deben inscribirse presencialmente en una oficina SAC donde se completa un formulario que se llama Inscripción de Predio Productor de Área Libre. Bueno, considerando la contingencia nacional, esta inscripción se realiza en la oficina, como les decía, tomando todos los resguardos. Es una inscripción sumamente rápida, solamente requiere la cédula de identidad del productor o de la productora y declarar la superficie sembrada y la variedad. Esta inscripción no tiene costo y deben presentarnos algún respaldo que acredite el origen de la semilla de papa, ya sea la etiqueta, la factura de compra o bien el registro del año anterior para ser presentada. Como medida excepcional por el tema de la pandemia, se validará las inscripciones realizadas la temporada anterior con una salvedad. Debe ser la misma variedad y en la misma superficie que la temporada anterior. Si yo la temporada anterior había sembrado 1 hectárea de papa, no sé, variedad caruinia, y este año voy a ocupar en esa misma superficie, pero voy a plantar otra variedad, debo hacer una inscripción nueva. Sin embargo, si voy a ocupar semilla que me quedó la temporada anterior y voy a ocupar ese mismo espacio, esa misma hectárea con la misma variedad, bueno, como medida excepcional no será necesario hacer esa nueva inscripción, ¿ya? De todas maneras, en la presentación está mi correo, cualquier productor que tenga alguna consulta referente a esto puede escribirme sin ningún problema y lo podremos ir orientando. Pero es importante en el fondo realizar la inscripción y si voy a inscribir lo mismo que cultivé en la temporada pasada, no es necesario hacerlo, solamente como una medida excepcional este año. Aquí hay un formulario de inscripción, que es lo que ustedes completan cuando se dirigen a la oficina, donde este es el respaldo del productor, están todos los datos consignados y ahí si se fijan uno declara qué variedades va a cultivar, qué superficie, la fecha de siembra, la fecha estimada de cosecha, y más arriba, bueno, son los datos del lugar donde voy a cultivar la papa y los datos del productor. Y abajo, como ustedes ven, quedan 3 colillitas que son las autorizaciones de movimiento. Entonces, esto queda como respaldo para el intermediario. Cuando yo cosecho la papa y estoy comercializando esta papa, le tengo que entregar esta colilla al intermediario para que él tome de ahí el código SAC, que es este, y lo pueda consignar en las facturas o en las guías que emita de ahí en más. Entonces, cuando nosotros hagamos los controles tanto en la carretera como en los pasos fronterizos o en los mercados minoristas como las fruterías, por ejemplo, las verdulerías, las personas tengan cómo acreditar el origen de esa papa. ¿Por qué es importante inscribirlas? Bueno, este carácter obligatorio para todas las productoras y los productores que cultiven una superficie superior a 0,5 hectáreas, o sea, perdón, a 0,15 hectáreas.
Esto nos permite mantener un registro y una trazabilidad de la semilla de papa para poder para poder seguir acreditando el origen y la sanidad. La sanidad es lo más importante para que podamos seguir manteniéndonos como área libre de las plagas y enfermedades que son cuarentenarias para la papa. Y es bueno, es lo que decía ahí, es una herramienta más para mantener la condición de área libre. Cuando nosotros hacemos fiscalización de uso de semilla legal, esto se hace en terreno y en el lugar donde se está produciendo la papa. Entonces, queremos aclarar aquí un concepto de qué se entiende por semilla legal de papa. Es una semilla certificada, en el fondo que yo sé cuál es el origen de ella, o es una semilla corriente que yo puedo comprar a una persona que yo sepa que esa semilla fue producida en la zona, ¿ya? ¿Cuál es otra semilla legal? La que yo produzco y voy dejando la semilla que va quedando de la misma producción, o sea, de la producción propia, ¿ya? Y que voy a utilizar para el año siguiente. Y esto siempre tiene que quedar amparado con el registro. Como hay que inscribirse año a año, yo voy a tener el historial de las variedades y las superficies que he ido sembrando en mi predio. Entonces, al momento de la fiscalización, ¿qué es lo que solicitamos? Que el productor o la productora esté inscrita y que tenga un respaldo del origen de la semilla, ya sea la etiqueta del envase o si fue una compra o bien el registro del año anterior. Bueno, y esas son las normativas, las cosas más importantes donde el SAC tiene jurisdicción y donde estamos presentes